Muy buenas a todos, vamos con un vídeo más de visores BIM de modelos IFC. En este caso vamos a seguir con la parte de BIM Vision. Hasta ahora habíamos aprendido cómo orbitar por el modelo, ¿no? Cómo poder seleccionar elementos, deseleccionarlos, encuadrar, meter y quitar zoom y más o menos dónde teníamos los menús, ¿no? En esta clase vamos a centrarnos sobre todo en los menús iniciales de vista, objetos y secciones para ver cómo podemos trastear, ¿no? De una forma un poquito más avanzada, un poquito más interesante con las diferentes funciones que nos ofrece el programa. Bien, lo primero que vamos a ver es, bueno, de hecho lo primero que ya estaréis viendo es que la pantalla la tengo en gris, vosotros seguramente la tendréis en blanco, ¿vale? Este tipo de opciones las tenemos en este menú de mismo nombre en color de fondo, ¿vale? Donde vais a poder configurarlo, ¿vale? Para que se adecue a la forma que más os gusta. Por defecto viene en blanco, yo normalmente suelo trabajar en gris porque me es más fácil para la vista, ¿vale? Ahora después llegaremos para ahí, vamos a empezar por la parte de 3D. Bien, en la parte 3D, si la desplegamos, vamos a ver que por defecto viene marcada la perspectiva cónica, ¿vale? Donde podremos ampliar o reducir el campo visual, simplemente como si metiéramos zoom o no. Pero también me interesa que veamos la parte de vista ortogonal, ¿vale? Donde podremos orbitar y verlo de una vista, pues, como bien dice el nombre, ortogonal, ¿vale? La vista caballero también nos puede llegar a ser útil y por defecto de nuevo tendremos la perspectiva cónica. Si en algún momento queremos mandar una imagen de los modelos y quisiéramos utilizar una perspectiva que no fuera cónica, pues tendremos esas opciones, ¿no? Otra de las partes bastante interesantes que nos ofrece el programa es unas proyecciones en el espacio de diferentes digamos planos, ¿no? 2D que generaríamos. Por defecto, pinchando, si le damos a todo, veremos que nos está generando dos alzados y una planta de los modelos. Y no solo eso, sino que además vamos a poder seleccionar también, ¿no? Los elementos desde estas plantas y desde estos alzados. Si selecciono estas escaleras de acceso, se me estarán seleccionando también en el modelo, ¿vale? De forma que también podremos trabajar con los elementos desde su proyección. Si volvemos a la planta, veremos que esta forma de visualización desaparece y que podremos continuar como si no hubiera pasado nada. Si le damos a vista 2D, ¿vale? Lo que va a suceder es que nos estamos yendo a una vista en planta, ¿vale? Simplemente vamos a ver la proyección en planta y esto nos puede servir, por ejemplo, de nuevo para sacar imágenes, para sacar medidas en una vista completamente ortogonal, etcétera, etcétera. Volviendo a la parte de 3D, que como vemos vamos a poder utilizar siempre para resetear el punto de vista que tengamos. Vemos que también tendremos algún tipo de opciones para restablecer el zoom. Imaginaos que perdemos el ángulo, ¿no? Cosas que pasa mucho al principio, arrastramos, nos vamos y perdemos de vista el modelo, ¿no? Restableciendo el zoom vamos a poner otra vez el foco en el centro de la visualización del modelo, ¿vale? De forma que si alguna vez nos perdemos con los ángulos y le damos la vuelta al modelo, nos vamos aquí y decimos, ahí va, ¿dónde estamos? De esta forma lo vamos a poder restablecer, ¿vale? Y volver a encuadrar. El modo volador no voy a entrar mucho en él, ¿vale? Porque es una forma de recorrer el modelo que no me parece la más interesante de mostrar. Creo que tiene un poco más sentido que veamos perspectivas frontal, derecha, este tipo de botones que con prácticamente ningún esfuerzo nos van a permitir encuadrar algunas vistas que nos puedan interesar. Y de nuevo, si por ejemplo no nos apañáramos con el ratón para orbitar o no nos funcionara muy bien el ratón, vamos a poder orbitar 90 grados, ¿vale? Tanto a izquierda como a derecha con estos botones de una forma muy sencilla. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, como ya hemos visto un pelín antes por encima, vamos a tener en opciones, ¿vale? El activado o desactivado de las aristas en función de cómo queramos ver el modelo. Por defecto me parece útil tener las aristas activadas, dado que podemos ver los límites, ¿no? Entre uno y otro elemento, pero si quisiéramos una vista un pelín más realista, quizás esta sería más acertada para mandar una imagen de los modelos, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues la transparencia de cómo queramos situar todo esto, el suavizado, que os recomiendo que lo tengáis activado, ¿vale? Porque aunque consuma un poco más de potencia el ordenador y recursos, veréis que todo este tipo de líneas la vais a ver bastante más limpias, ¿vale? Por defecto os recomiendo que lo tengáis puesto así.
El color de fondo creo que simplemente es algo que tenéis que utilizar de la forma que más sencillo sea. Zoom máximo también os recomiendo que lo dejéis como está, y como ya vimos en la primera clase, las rejillas, ¿no?, que podremos activarlas o desactivarlas. Puntualmente nos podría ser interesante saber dónde tendremos ese tipo de documentación complementaria, ¿no?, o de elementos auxiliares que llegan con los modelos a veces, pero para poder orbitar y entender bien los elementos 3D del modelo os recomiendo que lo tengáis filtrado, ¿vale? La parte de color del objeto vais a poder restablecerlo desde aquí, aunque no lo hemos trabajado, ¿vale? Si dais a color del objeto nos va a colorear el modelo, ¿vale? En vez de esa forma, en base a sus materiales, ¿vale? Simplemente alternándolo así, pues nos reconocerá que esta es la visualización que él entiende que tendrá que tener el modelo. Y de nuevo restableciéndolo, pues podremos volver a la normal. Muy bien. La parte del minimapa no creo que tenga mucha cabida que entremos ahora mismo, y me interesa que veamos esta funcionalidad que parece muy abstracta, ¿no?, que nos habla de los tres ejes del X, del Y y del Z, y que no está muy explotada para mi opinión. Al final lo que estamos haciendo aquí es generar una vista axonométrica explotada, ¿vale?, donde moviendo el eje Z lo que va a hacer es que en función a donde tengamos esas rejillas iniciales creadas, nos va a hacer una explotada, ¿no?, de los modelos en función de dónde tengan los elementos situados su nivel. ¿Vale? Vemos que claramente nos está separando la parte de la cimentación, de la planta baja, de la planta primera, de la planta segunda, de la cubierta, ¿no? Este tipo de visualización nos puede llegar a ser útil, pues depende de la complejidad y de lo grande del modelo, si queremos ver o entender bien cómo se separan los elementos en sus diferentes plantas, cómo se estructuran, etcétera, etcétera. La parte del eje X y del eje Y lo que va a hacer es, según lo vayamos moviendo, pues hacer ese tipo también de explotada, pero en los ejes que nos está marcando, ¿vale? Vamos a poder combinarlos inclusive, las tres entre sí, para poder hacer una explotación entre ejes Y y Z. Vale, esto normalmente no nos va a ser de extrema utilidad, pero sí que puede llegar a ser útil el que utilicemos un único eje. Personalmente el que más puedo llegar a utilizar es el Z, para entender un poco algunos elementos que vienen cargados de muchos elementos y poder ver un poco dentro de todos ellos sin tener que estar filtrando la visibilidad. Ahora, hablando de visibilidad, vamos a irnos a la pestaña de objetos y vamos a empezar a trabajar con las diferentes opciones un pelín más avanzadas de filtrado de visibilidad. Bien. Al igual que con el botón derecho, cuando pinchamos en un elemento se nos despliegan estos botones de transparente, ocultar seleccionados, ocultar no seleccionados, seleccionar grupo, etcétera, etcétera. Vamos a ver que vamos a poder seleccionar varios otros elementos, y ese mismo menú que tenemos aquí vamos a tenerlo aquí, ¿vale? Vamos a poder convertir los elementos que seleccionamos en transparentes, mostrarlos de nuevo como opacos, ocultar los que hemos seleccionado, ¿vale? Volver a mostrarlos transparentes, etcétera, etcétera, cambiar su color, dejarlos que los veamos destacados o no, y luego tenemos un menú también de no seleccionados, ¿vale?, donde ahora hemos seleccionado estos tres elementos, y si le diéramos a ocultar no seleccionados estaríamos aislándonos, ¿vale?, con estos elementos, y de nuevo a mostrar podríamos hacer lo propio. Si en algún momento nos hemos liado o hemos empezado a convertir uno en transparente, hemos ocultado otro y luego hemos hecho que los no seleccionados de estos sean transparentes y decimos no entiendo muy bien qué he hecho, pues dándole a mostrar todo a la izquierda del todo vamos a poder restablecer también, ¿vale?, todas esas condiciones de opacidad y de visualización que hemos hecho. Recordamos que todos estos comandos que estamos viendo no alteran realmente la información del IFC, sino que son simplemente de alguna forma filtros de vista que nos van a permitir poder trabajar mejor sobre estos modelos. Bien, en esta parte de estructura a la derecha tampoco quiero que nos metamos mucho de momento, quizás en alguna de las siguientes clases lo veamos un poco más. Al final lo que vamos a estar modificando es la estructura del árbol, ¿vale?, de IFCs, y eso es algo que quiero que veamos en una de las siguientes clases, así que me parece que vamos a dejarlo de momento ahí para más tarde. El último menú que quiero que veamos en esta clase es el de secciones, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan. Por defecto vais a ver que todos los botones nos vienen apagados, ¿vale?, hasta que no añadamos al menos un plano de sección. Si le damos a añadir plano, ¿vale?, principalmente quiero que trabajemos con la parte de eje X y Z, que me parecen las más sencillas de usar. Supongamos que estamos utilizando uno de eje X, ¿vale? Veremos que depende de donde seleccionemos el elemento, nos va a estar intentando crear un plano, ¿vale?, en el eje X en ese punto. Vamos a suponer que elegimos esta pared, ¿vale?, y que por lo que se ve tiene algún tipo de ángulo, ¿vale?, dado que esto nos está cortando directamente el eje X.
¿Qué pasa si seleccionamos el plano, ¿vale? O pinchamos dentro del mismo con el Shift y arrastramos? Pues que estaremos moviendo el plano de corte. Pero como veis está cortando hacia el otro lado, ¿vale? Así que si le damos al botón de girar, ya veremos que estamos haciendo una sección por donde nosotros estábamos intentando. Muy bien, si queremos que se vea rellenada la sección o que se vea hueca, podremos marcar o no esta casilla, y si en función de lo que queremos hacer no es simplemente cortar para ver simplemente uno de los ejes que estamos seleccionando, sino seccionar, veremos que nos está generando una especie de pastilla, ¿no? Casi como si intentara ser un dibujo 2D de lo que estamos seccionando en ese momento, ¿vale? Que si lo marcamos como relleno de sección, veremos simplemente la sección por ese punto y nos permitirá, por ejemplo, si queremos acotar, ¿no? En base a modelo, por ejemplo, la altura entre peldaños, la altura entre plantas o cualquier otro tipo de información que tengamos contenida. ¿Qué más cosas podremos hacer? Bueno, vamos a volver de nuevo al menos a la parte de cortar y vamos a intentar añadir otro plano, esta vez en el eje Y, ¿vale? Para hacer una sección por varios planos. Como veo que me va a cortar por ese ángulo, ya voy a colocarme bien. Vale, ahora como veis tenemos dos planos. Si quisiéramos mover este como hemos hecho con el anterior, vamos a hacer lo mismo. Vale, vamos a mover por aquí y vais a ver que va a ser muy sencillo, ¿vale? Para hacer un corte a dos formas. Venga, perfecto. ¿Vale? Este tipo de visualizaciones y este tipo de secciones nos van a permitir tener una exploración bastante más compleja por el modelo y que podamos visualizar los elementos contenidos mucho mejor. Además, cabe destacar que esto lo vamos a poder combinar con todas las otras herramientas que hemos estado viendo, ¿vale? De forma que podremos convertir transparente los elementos auxiliares que no queramos ver, etcétera, etcétera. Más adelante, en una de las siguientes clases, veremos cómo sacar medidas y para eso nos va a servir mucho que hayamos aprendido a trabajar y a trastear con los modelos con estas formas de visualizaciones, intercalando secciones, coloreados de los modelos, ¿vale? Y todas las otras funcionalidades que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Bien, pues vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.